¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la legitimidad e importancia de los organismos constitucionales. Los organismos constitucionales autónomos son aquellos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado. También pueden ser los que actúan con independencia de sus derechos, de sus decisiones y estructura orgánica, depositarios de funciones estatales que se buscan desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y o transparentar ante la sociedad, con la misma igualdad constitucional. Cabe destacar que la fracción 9ª del artículo 3º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala como organismos constitucionales autónomos para efectos de transparencia al Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México y las instituciones de educación superior a la que la ley le otorga autonomía. El tema de esta tarde, legitimidad e importancia de los organismos constitucionales. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Nuevamente, muy buenas tardes. Gracias por el favor de su compañía en un programa más de Hablemos Derecho. El día de hoy, como usted lo comentaba, transmitiendo en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en esta máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Como le repetía a usted, vamos a hablar de los organismos constitucionales autónomos, un tema muy ad hoc, diría el clásico, como anillo al dedo, tomando en consideración que apenas hace unos días el presidente de la República presenta 20 iniciativas constitucionales y la última de ellas, la número 20, no menos importante, él señalaba desaparecer o propone, ¿verdad?, el señor presidente, desaparecer los organismos constitucionales autónomos. Y para ello, bueno, pues nos dimos a la tarea de buscar un gran académico, un gran conocedor de actividades administrativas, y le agradezco enormemente al maestro Mario Murillo Vázquez que haya aceptado la invitación. Y si usted me lo permite, para que usted lo conozca más a detalle, él es abogado de la Universidad del Valle de México, cuenta con una maestría en Administración Pública y con estudios concluidos del doctorado en Administración Pública por parte de la Universidad Anáhuac del Norte. En el extranjero, bueno, tiene estudios internacionales, estuvo en Vancouver, en Canadá, por supuesto, ha colaborado en diferentes puestos de gobierno federal, dentro de la Secretaría de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y de Economía, así como en el Poder Legislativo Federal, en la Cámara de Diputados y Senadores, como secretario técnico de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos. También, por supuesto, ha sido consejero de Bancomex en el despacho Anderson Cross Law Corporación, ambas en Vancouver, Canadá. Y en el ámbito académico ha impartido clases y cursos por supuesto, en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, en la Universidad del Valle de México, en la Escuela Bancaria y Comercial y en la Universidad de Negocios. Y bueno, pues ha publicado diversos artículos en revistas del Congreso en materia de federalismo, participación ciudadana y sistema político. Y bueno, pues él es en todas las actividades que se ha desarrollado nuestro invitado del día de hoy, el maestro Mario Murillo, al cual le agradezco que haya aceptado la invitación. Maestro Mario, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Al contrario, agradecemos mucho, doctor, su amable invitación, y bueno, a nombre de la Facultad de Derecho de la Anáhuac, pues agradecerle de nueva cuenta, porque la semana pasada estuvo por acá nuestro director, mi director, el maestro José Carlos Romo, y bueno, de nueva cuenta la Anáhuac hace presencia aquí y estamos muy contentos de ello. Muchísimas gracias a Foro TV, Universidad Autónoma de Querétaro. Pues muchísimas gracias, maestro Mario, porque pues es un tema, sin lugar a dudas, importante, muy específico ahorita en estas fechas. Y yo señalo que simple y sencillamente la necesidad de limitar los excesos en que se incurrieron o que incluso pueden llegar a incurrir los poderes tradicionales. Estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo y no menos importante el Judicial, o la desconfianza social que se empezó a generar, originó o fue llevando a que la sociedad empujara, las asociaciones de abogados, la academia, en la creación de organismos constitucionales autónomos encargados de fiscalizar, controlar
a este tipo de instituciones y no menos importante, pues a este tipo de poderes. Es correcto. En ese sentido, maestro, para entrar en tema, ¿cuál consideras que es la importancia de los organismos autónomos constitucionales? Y no menos importante, ¿cuáles son las características que deben de tener o que tienen estos organismos autónomos, pues para poder hablar o que coadyuven en un Estado mexicano o coadyuven el Estado pues generar un Estado de Derecho en nuestro territorio? Muchísimas gracias. Pues bueno, como bien lo dices y bien lo señalas, doctor, hoy más que nunca cobra vigencia y relevancia el tema de los organismos constitucionales autónomos, sobre todo porque a la luz de, independientemente de la iniciativa presidencial con respecto a la modificación, cambio e incluso modificación, extinción de estos organismos constitucionales, nos permite revisar qué es lo que está pasando con los poderes tradicionales, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y cómo va evolucionando esta teoría política, es decir, cómo vamos necesitando construir nuevas instituciones que le den justamente este equilibrio a los tres poderes. Y bueno, las razones fundamentales, pues lo hemos visto. Si bien ya hemos logrado tener y contar ya con un proceso electoral, digamos, con elecciones justas, libres, independientes, y se va consolidando este proceso electoral, este tema electoral, pues nos falta todavía el mejoramiento constante de la vida social, de la vida económica, de la vida cultural, el artículo 3º constitucional. Esa parte es la que nos está fallando y que nos exige a la sociedad entera estar muy atentos a lo que hace el gobierno. Y por tanto, si revisamos la teoría clásica de la división de poderes y nos damos cuenta que desde John Locke, Montesquieu, nos decían que no podía concentrarse dos o más funciones en una sola persona, pues desde ahí vamos viendo que de la monarquía absolutista de Francia hasta la monarquía constitucional y después monarquía republicana se configura lo que es el Estado moderno. Y el Estado moderno es eso, tiene Estado de Derecho, transparencia, tiene rendición de cuentas y sobre todo equilibrio de poderes. Entonces, nosotros tenemos una gran deuda a nivel, digamos, de Estado mexicano, con la sociedad, y es necesario que impulsemos esto. Y por ello es importante la configuración de nuevos organismos constitucionales autónomos. ¿Y cuáles son las características? Ya las mencionaste, doctor. La primera característica fundamental es que parten, por eso se llaman organismos constitucionales, porque parten del texto constitucional. Enseguida, pues tienen ya una competencia básica, una competencia específica que surge de la propia Constitución y además no se subordina a ninguno de los tres poderes, es decir, es un poder, digamos, que está en el mismo rango, en el mismo nivel, y bueno, eso le permite tener autonomía de gestión, capacidad técnica, presupuestaria, patrimonio propio, etcétera, y tomar decisiones de manera independiente de los vaivenes que pudieran surgir desde la perspectiva política. Es decir, hay actores y agentes poderosos que buscan en todo momento llevar agua a su molino, ¿no? Entonces, ahí es importante que entren este tipo de organismos. Ahí me permites entonces señalar, estimado maestro Murillo, que los organismos constitucionales autónomos, para irlo desmenuzando poco a poco, son importantes en nuestro sistema jurídico mexicano porque justifican la necesidad de encomendarles tareas primordiales que nos permitan evitar los oligopolios y, por supuesto, los monopolios. Es correcto. Lo vemos como a partir de independientemente que el constitucionalismo mexicano ha considerado siempre la división entre los tres poderes. Es más, la Constitución de los Sentimientos de la Nación, la Constitución de 1814 de Apatzingán ya contemplaba la división de poderes, la Constitución del 24, incluso las constituciones centralistas de 1836, incluso con el Supremo Poder Conservador, ya consideraban a los tres poderes, sin duda la del 57, y posteriormente se consolida en la de 1917. Entonces, por tanto, la división de poderes ha sido un parteaguas. Sin embargo, si recordaremos, en la praxis política, hubo un partido hegemónico que gobernó durante 70 años y bueno, sometía justo lo que señalaba que no se debía de hacer en la teoría, como dije anteriormente, en la teoría política, en la teoría de la división de los tres poderes, la clásica, que no se debía reunir dos o más funciones en una misma entidad. Y así sucedía. Entonces, como fue surgiendo, digamos, muchas voces que impulsaban el hecho de que se democratizara. Primero, sufragio efectivo.
el sufragio efectivo como un elemento, la democracia, ¿no? La parte de la democracia electoral que plantea en un inicio y después el constante mejoramiento, que es un segundo objetivo que tenemos que perseguir y lograr. Entonces, ¿qué aparece ahí? Bueno, pues las elecciones en las que participaba el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación con la Comisión Federal Electoral, pues era quien organizaba las elecciones y era quien palomeaba las elecciones y al final la Cámara de Diputados calificaba la elección y pues la Cámara de Diputados también eran de un solo partido, del partido hegemónico, y durante muchos años fue así. Después de la elección de 1988, que fue tan cuestionada, poco legítima, ¿no?, en términos de lo que la gente pensaba, pues entonces el presidente Salinas tuvo que impulsar una reforma en la que creara precisamente el Instituto Federal Electoral y poco a poco ir desmembrando ese estado omnipresente que se tenía, ¿no?, digamos, absolutista, y lo va logrando. Y así una serie de organismos constitucionales también en materia, por ejemplo, del Banco de México, que dependía directamente de la Secretaría de Hacienda y participaba en los términos de la política monetaria, incluso la emisión del papel moneda, etcétera, y cómo las devaluaciones fueron generándose justamente porque toda riqueza de un país se tiene que soportar. Pero cuando se emiten más billetes de lo que normalmente puede soportar un país, que es el Producto Interno Bruto, pues efectivamente tiene como consecuencia pues una crisis. Y fueron las crisis que se sintieron en los 70s y en los 80s, y por eso era importante darle la autonomía al Banco de México, para darle esta fortaleza y que no intervinieran justamente aspectos, digamos, de tipo político y no repitiéramos los errores de antaño, ¿no? Luego nos vamos, por ejemplo, en el tema de la transparencia. Si bien con el gobierno de Miguel de la Madrid se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, un poco como para ver en qué se gasta, cómo se gasta y hacer auditorías, pero la sociedad no se enteraba de nada. Había que también poner a la sociedad y hacerla partícipe. Es un gobierno abierto, lo que llaman ahora un gobierno abierto, y que es justamente el Estado de Derecho, que por cierto, déjame hacer un paréntesis, hay un análisis que se hace por el World Justice Project que tiene que ver con el Estado de Derecho de más de 140 países, y México ocupa el 116, y ahí se evalúan distintos aspectos. Uno de ellos es gobierno abierto, que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. Otro tiene que ver con democracia efectiva. Otra tiene que ver con eficiencia en la provisión de los servicios públicos. En fin, evalúa una serie de elementos y México ocupa ahora el 116 de 140, alrededor de 140 países. Entonces, eso nos dice cómo estamos en el tema del Estado de Derecho. Pero bueno, regresando al tema de la transparencia, es un elemento fundamental, porque seguramente la sociedad y todos seguramente sabemos que mucha de la información que hemos conocido como sociedad ha surgido a partir de ahí, ha surgido a partir de las solicitudes de información que se piden antes al IFAI, ahora al INAI, que además es una reforma de mucha fortaleza que se hace ya después del 2014 para convertirla en el Instituto Nacional, Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Entonces también le da otra fortaleza y tiene una razón, un sentido. Y así nos podemos ir con varias de las organismos constitucionales autónomos, y el que mencionas, el COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, los monopolios. No olvidemos los monopolios hace apenas 10, 15 años, cómo estábamos. Y esto precisamente a la luz de un tratado de libre comercio, de un TEMEC en el que te exige forzosamente la competencia. Y es por eso que desde el ámbito, digamos, oficial, sí se dice pues que hemos seguido pues las instrucciones de los organismos internacionales como la OCDE, Fondo Monetario Internacional y otros más, porque desde luego que ellos están solicitando, al igual que en las democracias más avanzadas que hay, les están solicitando justamente eso, que trabajen en democratizar, en abrir la información a la sociedad y que ellos mismas incluso decidan en qué se debe de gastar, cómo se debe de gastar, cuáles son las prioridades. Entonces,
creo que sí tiene en lo personal, si gustas, aquí dejamos estos tres primeros organismos y bueno, pues iremos abordando los demás, pero sí tienen una razón de ser, doctor. Sí, fíjate que no quería interrumpirte, estimado maestro Mario, porque se nota que también te apasiona la cátedra. Haces un recorrido muy puntual y que yo te aseguro que te podría seguir media hora más, en el sentido de que hiciste una breve cronología muy atinada desde la devaluación de López Portillo, una frase célebre que estas nuevas generaciones a lo mejor, como diría el clásico, si no conocen la historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Es correcto. Y entonces ahí defendería el peso como un perro Sí. y pues bueno, fíjate cómo nos fue en esa devaluación. No menos importante, pasas por la cuestión electoral, Sí, de estos movimientos de izquierda que empezaban a surgir con Cuauhtémoc Cárdenas, llega Salinas, y bueno, pues resulta que se cae el sistema. Seguro. Y resulta que pues amanecimos con que ya teníamos presidente, ¿no? Pero no menos importante, eso originó que tuviera un parteaguas, porque Seguro. volvemos otra vez a lo mismo, en donde señalamos que las organizaciones civiles, la sociedad civil organizada, la academia, por Sin supuesto, empezaron a impulsar con su voz batiente la necesidad de buscar el verdadero Estado de Derecho a través de una democracia. Sin duda. Y esto nos permitió, estimado maestro, tú lo señalaste muy bien, esto nos señaló o nos permitió que a la postre tuviéramos no un INE, bueno, un IFE, hoy un INE. Correcto. Nos permite incluso hablar de derivado del Tratado de Libre Comercio. Dicen, oye, espérame, pero no tengo nada que me regule alguna conducta en tu país. Y hubo la necesidad de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Seguro. que fue requisito indispensable para la firma del Tratado de Libre Comercio. Sin duda. Que hoy estas sociedades del derecho dirán, sí, igual a lo mejor hay que desaparecerlas, hay mucha burocracia, se gasta mucho dinero. A ver, tendremos que analizar y puntualizar cada uno de estos organismos, ¿no? Yo no digo que todos sean 100%, porque bueno, pues lamentablemente nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que está pasando, por decirlo menos, por un pequeño bache, ¿no? Seguro. Un pequeño bachecito. Hagan ustedes de cuenta que de pronto nos hicieran hacer ejercicio y no estamos acostumbrados a hacer ejercicio. A lo mejor llegas y dices, dame 2 minutos, déjame estabilizo. Y así me parece a mí que está ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque pues su presidenta, nada menos en su informe de hace no menos de 15 días, Seguro. comentaba que, pues sí, que ya se desaparezca, que no cumple las expectativas. No. Más bien tendremos que analizar de forma objetiva cuál es el trabajo que viene realizando, ¿no? Porque pues violaciones de derechos humanos al día, basta con ojear el periódico, basta con ver las noticias, tenemos. Y por competencia nacional, pues no hay nada de que, no, pues si no me llega a mí la queja, no, tú también de oficio tienes Seguro. que operar, ¿no? Entonces, eso me permite a mí, maestro, en que señalo, pues, sin lugar a dudas, sí debemos de analizar cómo se van evaluando estos organismos Seguro. autónomos, pero no menos importante, darle la justa dimensión, me parece a mí. Te repito y subrayo a las organizaciones sociales, porque ¿de dónde surge esta demanda de democracia? Ahora, no me quiero meter en ningún partido político, pero en su momento, pues hablar de izquierda, y te repito, con grandes pensadores. Yo leía discursos de Muñoz Ledo. Seguro. Vamos, una inteligencia, wow, o sea, digno de hoy en día analizar sus discursos, ¿no? Hombres de visión y de Estado, ¿no? Sin duda. Exacto. Entonces ahí estamos hablando de no de partidos de izquierda a derecha, no. Estamos hablando del espíritu que origina que hoy en día tengamos una columna vertebral muy sólida de lo que hablamos de un Estado de Derecho. Y estimado maestro Mario, no me dejarás mentir que en este momento, tú lo comentaste también, lo señalaste en tu aportación, lo que tiene que ver con la unidad de transparencia. Hoy en día, ¿cómo nos enteramos de las grandes complicaciones, o que incluso el presidente de la República, Peña Nieto, tuvo que salir a pedir disculpas por la Casa Blanca? Seguro. Pero ¿cómo ¿de qué forma nos hubiéramos enterado? ¿No? Es decir, Exacto. Maestro, nuestro derecho a estar informados. Tú lo dices o se ve muy sencillo, pero me parece a mí que hoy a cualquier servidor público le digas en qué gasta su presupuesto, cómo lo estás aplicando, cómo lo estás invirtiendo, transparéntame
en qué gastaste N número de millones, ¿no? No lo tendríamos tú atinadamente lo comentabas, hace 20 años. Esto lo tenemos hace como 12. Yo creo que también fue un parteaguas el sexenio anterior, pero también con Felipe Calderón empezaba a tener esta apertura, maestro. Sin duda, ¿no? sin duda. Y eso nos permite, te repito, hoy hablar de, bueno, tenemos derecho a informarnos, nuestro derecho a conocer los contratos que se firman, todos los servidores públicos. Y de ahí nos damos cuenta hoy por hoy que tenemos o seguimos viviendo situaciones de amiguismo, compadrazgo, servilismo, porque lo firmó mi compadre, porque me está favoreciendo, pero de otra forma no nos podríamos enterar, ¿no? Definitivamente. Totalmente de acuerdo, doctor. Fíjate, tocas dos temas que además, por cierto, a ti también te apasiona la cátedra. Considero que sí, bueno, siempre es muy apasionante la academia y sobre todo puede transmitir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, justo esto que tú mencionas. Una reflexión. Que no es lo, o sea, cuando ellos están ahorita haciendo pues estudios porque de dan derecho, por hecho, ya lo dan por hecho. Estas cosas ya la tienes en la Constitución y La encuentras su transición democrática, fundamento. el que gane un partido o otro partido, etcétera, la democracia en pleno, ¿no? Las elecciones libres y justas, ya lo dan por hecho y fueron conquistas, como tú bien dices, que vienen de la sociedad civil empujando. Los académicos, yo recuerdo, ¿te acuerdas el grupo San Ángel? Que eran muchos de estos grupos y allí estaba Castañeda y otro grupo más ahí que impulsaban el tema de la democratización porque no era posible que solo 1 o 2 países en el mundo se mantenían con un partido hegemónico. Y de ahí que llegara Castañeda Goldman a la Corte Interamericana. Seguro. Cuando antes decías, no, hombre. Seguro. ¿No? Y además, el otro tema que considero además, sin duda, y eso es lo que le da legitimidad a estos organismos constitucionales autónomos, eso hay que decirlo. Una cosa es el Estado de Derecho, el orden jurídico, todo Estado, y le digo yo siempre a mis alumnos, en la teoría clásica, es el Estado, tiene pueblo, población, gobierno, territorio, un orden jurídico, una soberanía, pero fundamentalmente en este Estado de Derecho, pues tenemos que tener rendición de cuentas, que es muy importante, y otro es transparencia. Son dos cosas diferentes. La transparencia es justo la que tú dices, ¿en qué gastas? ¿Cómo lo gastas? Y tú anualmente me tienes que rendir cuentas. ¿Qué pasa con la CNDH? Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes era un organismo que también dependía de la Secretaría de Gobernación. Alguien que es garante de que se respeten tus derechos, los derechos individuales, libertades individuales, los derechos sociales. Es importante que sea un organismo independiente y que no forme parte del Estado, que no forme parte de esa burocracia, porque entonces pues vas a quedar bien con quien te paga. Entonces, si eres un organismo que está separado, vas a vigilar que no se vulneren las garantías individuales de los ciudadanos y que puedas tú en cualquier momento quejarte, ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sabiendo que no hay un debido proceso, ¿no? Que se te violó algún artículo de la Constitución. Entonces, yo creo que es importante darle fortaleza también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no desaparecerla, sino al contrario. Y el reto fundamental que se tienen en estos organismos constitucionales es quizás revisarlos, como bien decías al inicio, doctor, revisarlos, verlos, verificarlos, porque sí hay algunos autores o algunos historiadores o algunos analistas políticos, académicos, en los que señalan que es de chile, mole y de manteca. Es decir, que unos surgen para regular el mercado, otros surgen para regular temas de derechos humanos, otros surgen para temas de transparencia, entonces no hay una homogeneidad en el resultado porque nacen bajo un contexto diferente. Entonces, como no hay, entonces tampoco hay una rendición de cuentas. Y si tú observas a nivel de las entidades federativas, hay alrededor de 200 o más de 200 organismos constitucionales autónomos en todas las entidades federativas que se regulan con su propia ley, con su propio marco jurídico. Entonces, creo que en esta parte es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad para seguir trabajando en cómo mejorar a estos organismos y fortalecerlos. Es un poco de lo que decía incluso el actual presidente de México. El tema con algunos de los organismos o empresas del Estado no era necesariamente desaparecerlas, sino hacerlas más productivas. Y coincido en esa postura. No todo había que privatizarlo. No todo había que... había cosas que habían que recuperarse y empezar a trabajarlas. Lo mismo sucede con los organismos constitucionales autónomos. Hay que revisarlos y a partir de una revisión del diseño institucional,
es como tendremos que continuar avanzando en esta lógica, porque el Coneval, que es otro de los que quieren también desaparecer, el Coneval, pues es el que evalúa la política social del país. La política pública, si no lo saben, se rige por reglas de operación. Hay reglas de operación y tienen que estarse informando. Hay un órgano interno de control en cada institución que lo maneja, que depende de la Secretaría de la Función Pública, y ellos tienen que dar cuenta. Entonces, ¿cómo funcionan estos? La evaluación es justamente, doctor, la evaluación la hace el Coneval, ¿sí? Que es diferente a la estadística que tiene el INEGI. Entonces, hay mucho por hacer y es un gran reto el que tienen por delante los organismos constitucionales. Sí, y fíjate, para ir cerrando esta primera idea, maestro, en este primer bloque, no quiero dejar pasar, para dejar un poco de reflexión a muchas personas que nos siguen y agradecerle a todas y cada una de las mensajes que ya tengo por aquí. Ahorita les doy lectura. Pero hoy por hoy damos por hecho que tú puedes con tu mismo número de teléfono cambiar de portabilidad y cambiarte a otra, digo, para no tener aquí tanto comercial, pero puedes cambiarte a otra casa de telefonía. Seguro. Antes no se podía, hace 10 años era imposible. No. Perdías tu teléfono, es decir, tu número, y te daban otro. Antes hacías una llamada y aunque dijeras, hola, perdón, me equivoqué, ya te cobraban. Y recordarás incluso, bueno, a lo mejor muchos ya yo creo que lo dejaron, maestro, pero pues estas canas hablan también ya de una experiencia, Seguro. una vida. Seguro, doctor. Pero empezábamos incluso con monedita y luego con tarjeta de los teléfonos públicos. Seguro. ¿No? Y aunque te equivocaras o lo que sea, maestro, ya te cobraban 3, 5 pesitos Seguro. de la llamada. Seguro. ¿No? Hoy ya no es así. Antes era por minuto. Sí. Y entonces ya te pasabas y tú dices, bueno, espérame, ya no me despido porque ya me pasé otro minuto. Podemos seguir. Sí. Hoy ya no lo es así y ya son ilimitadas. Pero eso trajo que se regulara con estos organismos autónomos. Seguro. ¿No? Yo recuerdo que siempre había una queja, maestro, cada inicio de año, de que, bueno, pues el Valle de la Ciudad de México, bueno, digo, me refiero a la zona de productora de granos, aquí más cercana a nosotros, hablo de Celaya, Paseo, Irapuato, Silao, pues juntaban todo el grano, encarecían el precio de la tortilla porque acaparaban Maseca, acaparaba pues el grano del maíz para producir la harina. Sí. Hoy todo este tipo de cuestiones lo regulan los organismos autónomos y nos permite por lo menos coadyuvar en la economía de todos. Seguro. ¿No? Seguro. Entonces no es así como desaparecerlos, porque sí, yo creo, me parece a mí, salvo tu mejor opinión, estimado maestro, y con eso cerramos este bloque, que sí tendríamos que evaluarlos, porque a lo mejor sí ha crecido, Seguro. sí ha crecido la burocracia, los sueldos, a lo mejor vehículos, pues vamos, ¿qué necesidad hay de que tengan vehículos blindados o que tengan chofer o que tengan... Yo creo que podríamos regularlos, pero así como tal desaparecerlos sí me parecería complicado, maestro. Y con esa idea cerramos. ¿Tú cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo, incluso en la experiencia. Y te digo con toda honestidad, este tema de ir disminuyendo, digamos, los gastos excesivos, superfluos, que ya viene caminándose desde sexenios anteriores. Ya a mí tocó trabajar en la Secretaría del Trabajo y estuve en Gobernación antes y bueno, sí me di cuenta que ya, desde luego, sin duda, ya no había esta burocracia dorada como se dice, ¿no? Ya íbamos transitando hacia un camino, digamos, como mucho más de reflexión y de conciencia de que no se tendrían que haber ese tipo de gastos. Entonces considero que sí, efectivamente, y bueno, pues hay que, como tú bien dices y como señalaba en mi anterior participación, el reto está en seguir construyendo la fortaleza de estos organismos constitucionales y los que no coadyuven a la necesidad prioritaria del Estado, entonces pues habrá que decirles o te sumas a la administración pública o absorben te absorbe las funciones otro ente, exactamente. Pero no como desaparecerlos, ¿estás de acuerdo? Necesariamente. ¿No? Yo creo que sí, tendremos Exacto. que hacer una evaluación muy objetiva, muy puntual, objetiva. muy puntual, porque sin lugar a dudas nuestro Estado de Derecho es cambiante, constante, y eso nos permite ir mejorando. Seguro. Fortalezas y debilidades que pueden tener las instituciones, pero así como desaparecerlos, yo lo veo así como complicado, ¿no? Seguro. Complicado. No avanzaríamos. Bueno, antes de irnos a la pausa, agradecerle a M. Luisa, que está atento, Miguel López, Ana María MT, Axel Ramos, Julieta Guevara, Celina,
Rentobar y Paola LP. Vamos a la pausa y regresamos. Regresando a la pausa le doy lectura a cada una de sus preguntas. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que estamos hablando, el tema de esta tarde es la legitimidad e importancia de los organismos constitucionales. Y nos acompaña esta tarde el maestro Mauricio Murillo Vázquez. Mario Murillo Vázquez, discúlpenme, Mario Murillo Vázquez, con el cual, repito, estábamos hablando en el primer bloque de la importancia, la relación, cómo es que al día de hoy podemos señalar que son importantes estos organismos constitucionales autónomos. Y si me lo permiten, para pasar y darle lectura a cada una de las preguntas que usted nos hace y que pueda apoyarnos nuestro invitado en darle respuesta, le agradezco a Luisa Alfa. Dice, muy buenas tardes. ¿Cuál es la importancia de los organismos autónomos? Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la pregunta a, ¿cómo se llama? Pues mira, lo ponen así en su face, okay. Luisa Alfa. Luisa Alfa, ok. A Luisa, agradecemos mucho su pregunta. Y bueno, la importancia que tiene es que está considerado al mismo rango desde el punto de vista constitucional que los tres poderes tradicionales. Y si usted recuerda, los tres poderes tradicionales son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es decir, uno no puede invadir a otro. Cada uno tiene su función. El Ejecutivo administra los recursos, política pública y ayuda a la eficacia política. Y el otro, el judicial, es el jurisdiccional, los jueces, ministros, magistrados, etcétera, ¿no? Imparten justicia. Y el legislativo es el que crea leyes, ¿no? El legislativo a nivel federal, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Estos organismos constitucionales tienen esa importancia, que están en el mismo nivel constitucional, les dan la autonomía técnica, legal, presupuestal, etcétera, para equipararse. No está por arriba, pero tampoco está por abajo. ¿Cómo sucede en otros organismos constitucionales llamados relevantes? Cuando sí, a diferencia de los primeros que menciono, sí dependen de un organismo de los tres poderes, dependen de los tres poderes tradicionales. Un ejemplo de ellos, del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura. Ese es un organismo autónomo, pero relevante porque depende del Poder Judicial. Incluso las universidades autónomas públicas también son organismos autónomos relevantes. Entonces, la importancia en suma es que están en el mismo nivel y parten del texto constitucional con un objetivo muy específico y con una competencia básica. Eso sería. Es decir, maestro, nada más para agregar, si tú me lo permites, claro. Cuenta con una especialidad en su área, correcto, y no se guían por intereses partidistas o políticos. Seguro. Ese es el menester o la misión del organismo constitucional autónomo. Y qué bueno que lo comentas, doctor, porque efectivamente en la jurisprudencia que saca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le da el argumento a favor de que estos persistan, subsistan, es justamente eso. La cuestión es técnica, la especialización técnica y que no esté sujeto a los vaivenes de la política, como comentamos en el primer bloque, efectivamente. Muy bien. Nos comenta Luisa Alvarado. Buenas tardes. ¿Considera que los organismos autónomos deberían desaparecer para no seguir aumentando la burocracia? Es muy importante lo que señalan, porque el discurso que efectivamente, y pues nos llega a todos, incluyéndome, a muchos de nosotros, pues que la burocracia aumenta, y pues eso es generar recursos, etcétera. Pero poco a poco se ha ido desburocratizando. Es decir, cada vez el Estado ha sido menos omnipresente, ¿no? Menos obeso, por decirlo de alguna manera, y ha participado de alguna manera en otro tipo de actividades y se ha vigilado esta primer parte, esta parte de trabajar únicamente con los objetivos específicos que señala el Plan Nacional de Desarrollo a partir de la política pública que ahí se diseña, ¿no? Pero básicamente considero que no deberían desaparecer, que debería de hacerse un análisis y una revisión de cada uno de ellos. Cuando hablamos de burocracia, pues sí, de repente nos espanta, pero no nos debe de espantar. Tenemos que revisar, porque cumplen una misión, cumplen un objetivo, y se debe revisar el diseño constitucional, si es muy homogéneo, etcétera, y quizá algunas de las funciones, sí poderlas incorporar
a otros de los poderes tradicionales o dentro del propio Poder Ejecutivo, la Administración Pública Federal, puede ser, o que formen parte dentro de los propios organismos constitucionales. Habría que revisar, por ejemplo, en la propuesta que hace el presidente de pasar el Coneval al INEGI, habría que revisar si es viable. Porque, bueno, uno se encarga de evaluar la política social del gobierno federal, que es el Coneval, y el otro únicamente recaba información que le sirve, en este caso al Poder Ejecutivo, para la toma de decisiones, sobre todo en materia de política pública. Entonces, habría que revisar y no dejarnos ir por el discurso de la burocracia en su máxima expresión. Y para eso nos sirve el INAI, porque en el INAI puede uno preguntar a través de la solicitud de información, o bien ellos en su portal tienen la obligación por ley, de acuerdo a la ley de transparencia de acceso a la información pública, a publicar cómo es su estructura, cuánto ganan, etcétera. Y entonces no perdernos en eso. Muy bien. Nos pregunta Miguel López, ¿qué desafíos pueden enfrentar los organismos constitucionales en su función de proteger la democracia y los derechos ciudadanos? Correcto, eso es fundamental. Para eso justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos juega un papel fundamental. Las garantías individuales que algunos citan, del primero al 28 constitucional o al 29 constitucional, pues quien está ahí atento de que no se vulneren, pues es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto fortalece sin duda la democracia, libertad de expresión, igualdad, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, todos los derechos sociales que se consagraron desde el siglo XVIII, XIX y XX, todos esos están consagrados en la Constitución política e incluso en el artículo primero constitucional. Entonces, la CNDH juega un papel fundamental y es obvio que no se encuentre dentro del Estado, dentro de las funciones del gobierno, porque yo preguntaría en un ánimo de reflexión, ¿qué pasaría si la CNDH pasa al poder, como antes, a la Secretaría de Gobernación, y se incorpora una serie de elementos o de datos dentro de un informe en el que le dicen al presidente, oye, violaste los derechos aquí, en cárceles? El hacinamiento en los informes que presenta la CNDH, donde le dice, a ver, no estás haciendo nada. ¿O no funciona la reinserción o readaptación? No funciona la reinserción, etcétera. Si tú eres un organismo como CNDH que depende directamente del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación, pues no lo vas a hacer. Necesitas esa autonomía, esa especialización, como decía el doctor, esa especialidad técnica, ese conocimiento, esa expertise, pero además necesitas esa autonomía. Y para eso es la importancia de los organismos constitucionales autónomos. Nos pregunta Axel Ramos, Ana María Meté también lo ve. Muchas gracias por estar atento al programa. Dice, buenas tardes, ¿cuál es el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sistema político mexicano y cómo ha influido en la protección de los derechos humanos del país? Creo que de alguna manera ya lo tocabas en la pregunta anterior, maestro, pero sin lugar a dudas, pues es muy importante. O sea, no lo vería ahorita en este momento que pudiera desaparecer porque, te repito, si quisiéramos incorporarlo en la Secretaría de Gobierno, me parece a mí que estarían atados de manos. Seguro. Es como si... Y quiero decir que tú las mismo mayorías, apedreas la casa, pues totalmente, la mayor parte de las democracias más avanzadas del mundo, las democracias liberales, los estados constitucionales de derecho, tienen como un organismo constitucional sí o sí a los ombudsman, a las comisiones nacionales de derechos humanos. Y yo lo vería incluso, a lo mejor puede peligrar, pues no el Tratado de Libre Comercio como tal, pero yo creo que organismos internacionales sí podrían señalar al buen México si desapareciéramos la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, puedes cambiarle de nombre, pero no el objetivo de fondo, ¿no? Que es procurar, ya lo comentabas tú atinadamente, velar por los derechos humanos. Así es. ¿No? Julieta Guevara, ¿cuál es la diferencia entre un organismo constitucional y un organismo del gobierno ordinario? Muy interesante la pregunta. El organismo constitucional ya lo definimos. Está a la par de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, y ahí están los organismos constitucionales. Tienen Maestro, por el simple y sencillo razón de que su fundamento legal lo tiene la Constitución. Sale del texto constitucional, sin duda. Y en el caso de los que dependen directamente del Poder Ejecutivo, en este caso de la Administración Pública, pues son organismos que forman parte de la Administración Pública Central, es decir, hay organismos descentralizados y organismos desconcentrados, empresas productivas del Estado, y dependen y rinden cuentas al presidente de la República. Que está bien,
porque en un afán, digamos, de procurar el mejoramiento constante, como lo dice el artículo 3º constitucional, de la vida económica, social y cultural de la sociedad, pues efectivamente estos organismos tendrán que trabajar para que esto se logre, ¿no? Y el presidente tiene que pedirles cuentas a estos organismos. Nos pregunta, Julieta, gracias. Celina, muy buenas tardes. En su opinión, ¿deberían desaparecer algunos organismos constitucionales? ¿Cuáles y por qué, maestro? Yo me inclino con lo que incluso comentamos, doctor. Habría que hacer una revisión seria, una revisión formal, una revisión no al aventón, no de discurso ideológico ni de cerrazón, sino de hacer un análisis real, tanto unos como otros, y ver qué es lo que más le conviene a este país en términos de fortalecer la democracia, sí electoral, pero también la democracia que tiene que ver con las libertades, con ese catálogo de derechos humanos. Ok. Entonces, prácticamente en este momento tenemos que analizarlo. No nada más de decir, exacto, pues sí, pero ¿qué sigue? ¿No? Seguro. O nada más cambiarle el nombre y volverlos a dejar, pues ¿de qué sirve? Así es, ¿no? así es, doctor. Ren Tobar, ¿por qué considera autónomos independientes a los organismos constitucionales? ¿Por qué se consideran autónomos independientes a los organismos constitucionales? Los organismos constitucionales en sí tienen esa posibilidad, digamos, esa facultad que les da la propia Constitución de que tienen que ser independientes y autónomos para su toma de decisiones. Son independientes y autónomos también porque hay una especialización y requieren su propia estructura, su propia forma de organización, cómo ejecutar, digamos, al interior, cómo van a ejecutar y su propio presupuesto para que puedan, en todo caso, rendir cuentas, ¿sí a quién? A la sociedad. Y por cierto, en este análisis de pesos y contrapesos, que pesos son todo este tema como de atribuciones, facultades, los contrapesos, es decir, sí puedes hacer esto, Poder Ejecutivo, le dice el Legislativo al Ejecutivo, sí puedes hacer esto, pero tienes que ceñirte a esto. O el Poder Judicial también, o el Poder Ejecutivo también, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Cuando el presidente de la República veta una iniciativa de ley, cuando el Poder Legislativo le dice que no al presidente en alguna modificación a algún artículo constitucional o alguna ley de algún artículo constitucional o a la propia Constitución. Hay un poder constituyente y el poder constituyente blinda a todos estos organismos constitucionales. Eso es muy importante y no lo habíamos dicho. El blindaje, ¿por qué están en la Constitución estos organismos constitucionales? Porque hay un blindaje constitucional, hay un poder constituyente. ¿Quién es el poder constituyente? El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que tendrán que aprobarla en las 2/3 partes y luego irse a los congresos locales a más del 50% para que se pueda convertir en una reforma constitucional. Entonces hay ese blindaje, no es lo mismo que reformar una ley normal, que depende de la Constitución. Entonces hay ese blindaje constitucional y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque fortalece a la democracia y este tema de pesos y contrapesos. Sí, muy correcto. Nos pregunta Paola LP, buenas tardes, excelente programa, gracias por estar atenta al programa. Ana María MT, hola, buenas tardes. ¿Cuál es el impacto de la actuación de los organismos constitucionales en la protección de los derechos fundamentales y en el fortalecimiento de la democracia en México? No, es fundamental. Incluso yo le pediría y le soltaría, si está interesada. Ana María, si estás interesada, podrías checar los informes que hace, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando reporta y dice abiertamente qué instituciones, qué gobiernos de los estados no están cumpliendo con lo mínimo indispensable, con el piso básico de los derechos humanos. Y visitábamos el ejemplo, por ejemplo, de las cárceles. Entonces ahí hay una serie de elementos que te permiten saber cómo contribuye la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus distintos campos, hasta en materia ambiental participan. Entonces, por supuesto, y todo eso fortalece la democracia. Acuérdense nada más que la democracia no se agota con el tema electoral, con el sufragio efectivo, no reelección, y ya cumplimos la ley. No, y con una ley electoral y ley de partidos políticos, no. La democracia también tiene que ver con esto, con que todos, la Constitución, este Estado constitucional, tenga los elementos mínimos indispensables de este piso básico: derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la igualdad, condiciones generales de bien vivir, dignas. Eso sería. Fíjate, maestro, completando esta pregunta que nos hace Ana María, dice, ¿y cómo considera que se pueden evitar o enfrentar posibles intentos de politización o manipulación
de los organismos constitucionales? Qué interesante pregunta. Muy buena pregunta, sí. Interesante pregunta porque además eso resuelve la incógnita de muchos. Precisamente de eso se trata. Imagínense ustedes que le diéramos todo el poder, todo, como en las monarquías absolutistas de Francia, de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo, y que tuvieron que evolucionar. Imagínense que le diéramos el poder a una sola de estas entidades. Entonces, por tanto, en la medida en la que podamos abrirnos con entes especializados, como son los organismos constitucionales, estamos limitando el poder del Estado para que no cometa abusos, para que haya, vamos a negociar, porque en todas las democracias se tiene que negociar, tiene que haber acuerdos para lograr transitar. Cuando alguien se empeña en algo y otro se empeña igual, muy difícil que podamos transitar y se queda atorada, digamos, si lo vivimos, la parálisis legislativa en la época de, sobre todo Calderón, de Fox. Ya con Enrique Peña se logró un acuerdo ahí básico de muchas reformas estructurales. Derivado de esa situación, maestro, acuérdate que entró con el pacto. Seguro. En donde todos los partidos políticos firmaron. Seguro, todos los partidos se comprometieron. Entonces, eso solo se logra a través de acuerdos, porque somos una sociedad plural. Ya no es ese partido hegemónico como fue el PRI, lo digo, porque es histórico, no estoy en contra del PRI, sino es hegemónico, fue un partido hegemónico y bueno, ahí se imponía su razón de ser. Pero ya no estamos así, de verdad no estamos así, y eso hay que darle, de verdad, gracias a la sociedad que ha venido empujando estos cambios. Incluso recuerdo yo en una entrevista de Emilio Kraus que hacía a través de la historia, que decía, no fue López Portillo, Echeverría, decía que bastaba con que votara a su mamá por él y ganaba. Exacto. Porque no teníamos no había oposición. No había oposición. Era el único candidato. Fue el único candidato. Sí, así es. Nada más por correcto. esa simple y sencilla razón. Fíjate cómo hemos evolucionado. Qué bárbaro. Viviana Ferrusca, muy buen profesor y experto en el tema. Saludos. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Maestro, fíjate que entonces podríamos ir cerrando, podríamos ir comentando que en la medida de que los organismos constitucionales autónomos tengan independencia respecto a los poderes tradicionales, ya lo comentabas tú, ejecutivo, legislativo y judicial, y eviten cualquier injerencia gubernamental, o se evite más bien, se evite cualquier injerencia, o de otra índole, se asegura garantizar la autonomía. Es correcto. Con eso garantizamos, digamos, la autonomía, y además es parte de lo que se busca, es parte de lo que se requiere. Somos, incluso para quienes les he dado clase de introducción al derecho, la teoría de Miguel Reale parte de lo fáctico. ¿Cuáles son los hechos sociales? Lo fáctico. Y luego, ¿cómo está la norma en ese momento? La norma va a cambiar porque se introducen aspectos axiológicos y va evolucionando la norma. El Estado, el derecho está en constante evolución. No podemos quedarnos con la pura teoría de la separación de los tres poderes, etcétera, para lograr seguir construyendo a favor de la sociedad. Y bueno, ya hay regresiones democráticas en algunos países, dicho por algunos académicos, ¿no? En algunas partes del mundo, ahí tenemos el caso de Nicaragua, el propio Bolivia en su momento, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, si hay esas regresiones, no queremos que en México suceda eso. Maestro, entonces, por tanto, hay que fortalecerlas. Sí, completamente concuerdo contigo, perdón, discúlpame. Nos hacen una última pregunta, maestro, dicen, por favor, ¿qué papel juega la sociedad civil? Fíjate qué bueno, qué bueno. ¿Qué papel juega entonces la sociedad civil y los medios de comunicación en el escrutinio y vigilancia de los organismos constitucionales en México? No, bueno, la sociedad civil es fundamental. Tú lo dijiste en un principio. La sociedad civil vino empujando todos estos... No es una concesión graciosa del Estado. Sí, no fue un favor. No fue un favor que hace el Estado. Tampoco eso. No es una medalla del PRI, del PAN o del PRD o de Morena. Y como bien lo dijiste, estamos debatiendo una visión de Estado. Estamos debatiendo qué tipo de Estado queremos. Queremos un Estado democrático, un Estado que atienda el catálogo de derechos humanos, que haya un equilibrio, o queremos un Estado autocrático, un Estado omnipresente, un Estado patrimonialista. ¿Qué tipo de Estado queremos? Eso es lo que se debate, no si un partido de otro partido. Y la sociedad es clave, es fundamental, tan solo con su voto, por quien sean, pero solo con el voto. Sí, de ahí regresemos al origen, maestro, de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia, la evolución desde la misma Constitución del 24 con Iturbide, que incluso le decíamos la Serenísimo, ¿no? El Serenísimo, ajá, sí. Porque veníamos de esta situación de emanciparnos de la España o de la Nueva España,
pero queríamos traernos también, entonces, un emperador. Así es. A veces nos cuesta trabajo nosotros Seguro, mismos, seguro. ¿no? Y no sé si lo traemos en el género. Ahorita estoy dando historia del derecho mexicano y ahí, en las culturas prehispánicas, el tlatoani, y vemos cómo ya traemos un poco ese germen, pero creo que hemos evolucionado afortunadamente, doctor. Ojalá que sigamos así. Sí. En este tipo de espacios que nos permiten tener una crítica constructiva, maestro, y que todos ustedes, pues por lo menos se lleven algo, se lleven un mensaje Seguro. para su aportación. Maestro, nos quedan 2 minutos para cerrar. ¿Algún mensaje que quiera señalar? Pues primero agradecerles, o sea, agradecerte, doctor, agradecerle a la Universidad Autónoma de Querétaro, a Foro TV, agradecerle a quien nos está apoyando también aquí atrás de cámaras, muchísimas gracias. Y agradecerle, por supuesto, al maestro José Carlos Romo, a la Facultad de Derecho de la Anáhuac, donde estoy participando como coordinador ahí. Y bueno, pues eso es en primer lugar. Y agradecerle a la gente, al público que nos estuvo preguntando, porque eso hace rico este tipo de programas. Sí, claro. Entonces, y que nos mantengamos siempre informados, nos mantengamos al tanto, que vean el Estado y el gobierno, sea cual sea el partido, sea cual sea el poder, que nos vea que la sociedad estamos atentos. Pues no me queda más también a mí, maestro, agradecerte pues la confianza, porque luego a veces dices, ay, un programa, ay, no, pues quieras o no, para muchos, pues tienen las ideas, pero luego a veces transmitirlo nos cuesta trabajo. Seguro. Entonces, agradecerte enormemente y espero que no sea la primera ni la última vez que nos hagas favor de acompañar, maestro, Siempre que me con invites, estos doctor, temas tan con todo enriquecedores, que nos permita dejarle algo a la sociedad. Seguro. Y que se lleven algo, pues hasta a mí, nuestros alumnos, para que tengan una conciencia crítica y constructiva a favor de una sociedad. Y como Exacto. tú lo comentabas también, quiero agradecer, por supuesto, a todo el equipo de TV WAC, que sin ellos no seríamos nada y sin el favor de su atención, pues no sería el objetivo de este programa si no fuera por sus preguntas, esta retroalimentación que nos hacen. Viridiana Santana, aquí en piso. Viri, gracias. Francisco Molgado, nuestro productor. Edil Segura, Denis Sánchez y, por supuesto, la siempre grata atención de Yamilé Hernández en la recepción. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos, el consultorio jurídico de TV WAC.